Hola, tengan un buen día. Mi nombre es Milenka y hoy les voy a hablar sobre el quinto par craneal, que es el trigémino. Bueno, como ustedes bien saben, el trigémino emerge de la parte lateral del puente mediante dos raíces, una motora y la otra sensitiva. Es decir, que este nervio es de tipo sensitivo motor. Este nervio estimula los músculos masticadores y proporciona sensibilidad a la cara, la órbita, cavidades nasales y a la cavidad bucal. Bueno, este nervio tiene un origen real y un origen aparente. El origen real se divide en sensitivo y motor. Bueno, el origen sensitivo nace del ganglio trigeminal o del trigémino, también conocido como gáser o semilunar. El ganglio trigeminal es una masa nerviosa. Se sitúa en la parte anterior de la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. Se reconoce en él dos caras, dos bordes y dos extremos. La cara superior está adherida muy fuertemente a la hoja de la dura madre que la recubre. La cara inferior está cruzada por la raíz motora del nervio trigémino y se relaciona con la impresión trigeminal. Ahora, en su borde posteromedial es cóncavo y está en continuidad con la raíz sensitiva del nervio trigémino. En su borde anterolateral es convexo y da origen a tres ramos del nervio trigémino que los vamos a mencionar más adelante. Ahora, en los extremos tenemos el extremo anterior, el cual está relacionado con el plexo simpático carotidio interno mediante algunos delgados filetes comunicantes. Ahora, el extremo posterior corresponde al borde posterior del origen del nervio mandibular. El ganglio trigeminal se encuentra en el trayecto de los nervios craneales mixtos. Ahora, en su origen motor, nacen de dos células masticadoras. Una de ellas es el núcleo principal, que está situado en la formación reticular gris del puente, y el segundo es el núcleo accesorio que se localiza superiormente al precedente en el mesencéfalo. Ahora, en su origen aparente tenemos la raíz motora y la raíz sensitiva. En su trayecto, este nervio va a recorrer lo que es la órbita, la fisura orbitaria, el agujero redondo, el agujero oval. También sus dos raíces se dirigen superior, anterior y lateralmente. Este nervio también va a penetrar lo que es la cavidad trigeminal. Este presenta tres ramos, un oftálmico, un maxilar y un mandibular. El oftálmico tiene un recorrido por la hendidura esfenoidal, el maxilar por el agujero redondo y el mandibular por el agujero oval. Hablando del ramo oftálmico, este tiene otros tres ramos. El nervio frontal tiene un origen en la hendidura esfenoidal que se dirige a la cara de la órbita. Este tiene dos ramos, uno interno y uno externo. El interno es el ángulo suprainterno de la órbita y el externo es la escotadura supraorbitaria. El nervio nasociliar penetra la órbita con la porción ancha de la fisura orbitaria superior, pasando por el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del glóbulo ocular, y acompaña la arteria oftálmica a lo largo del borde inferior del músculo oblicuo superior hasta el agujero etmoidal anterior. Este tiene ramos colaterales y terminales. En sus ramos colaterales tenemos un ramo comunicante del ganglio ciliar que se denomina raíz sensitiva. El segundo es el nervio ciliar largo, el tercero es el nervio etmoidal posterior que penetra en el agujero etmoidal posterior. En los ramos terminales tenemos el nervio etmoidal anterior que recorre el conducto etmoidal anterior y el surco etmoidal. El nervio penetra por este orificio, luego tenemos el ramo nasal interno. Se ramifica en la parte anterior del tabique y por último el ramo nasal externo. Ahora tenemos lo que es el nervio frontal, el cual
penetra en la órbita por la porción medial ancha de la fisura orbitaria superior lateralmente en el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del glóbulo ocular. Este tiene dos ramos, un ramo lateral del nervio supraorbitario que emerge de la órbita por la escotadura supraorbitaria y el segundo ramo que es el ramo medial del nervio supraorbitario. Este cruza el borde supraorbitario medialmente y por último tenemos al nervio lagrimal. El nervio lagrimal atraviesa la fisura orbitaria superior en sentido lateral. Este nervio lagrimal va a atravesar la fisura orbitaria superior en sentido lateral y da dos ramos, una externa y una interna. La externa es la glándula lagrimal y la interna es la piel del párpado superior. El ramo maxilar. Este pasa por encima del ganglio esfenopalatino de Meckel y el conducto suborbitario. Se divide en intracraneales y extracraneales. En las intracraneales tenemos lo que es el ramo meningio, que está distribuido en la dura madre. Y en las extracraneales tenemos lo que es la orbitaria. Tiene un trayecto en la parte pterigomaxilar, se aplica en la cara externa de la cavidad orbitaria. Este da un ramo cigomático temporal y facial, lágrimo-palpebral. Los esfenopalatinas se dirige hacia el ganglio palatino de Meckel. Este tiene tres ramos, un ramo nasal superior que se distribuye en la mucosa nasal, cornete superior y medio. Nasopalatina, la cara anterior del esfenoide, pasa por el borde superior del vómer y el conducto incisivo. Y el palatino mayor y menor, que está por las encías, velo del paladar mayor y menor y el músculo palatogloso. Luego, una de las ramas que da la parte extracraneal son los dentarios anterior y posterior. Estos inervan a los incisivos, penetran conductos dentarios posterior, inerva los molares y la mucosa del seno del maxilar. El esfenopalatino de Meckel se encuentra en la parte superior de la fosa pterigomaxilar y da dos ramas. Estas ramas son aferentes, una externa y una posterior. Y por último tenemos el ramo mandibular. El ramo mandibular es sensitivo motor. Este tiene una raíz gruesa, sensitiva, que nace del borde anterolateral del ganglio trigeminal precedente, que es la raíz motora del nervio trigémino. En su trayecto y relaciones, la raíz sensitiva y motora del nervio mandibular se dirigen inferiormente y lateral, se introducen en el agujero oval donde las dos raíces independientes llegan a unirse.